Voy a ir muy rápido y luego comentamos si quieres, ¿vale? Mira, para centrar el tema, este es el proceso de creación de una empresa. Alguien parte de una idea, tú, José, ahora estás desarrollando un proyecto, ¿no? Estaríamos un poco en ese estadio. Entonces, cuando tengas hecho, bueno, suficientemente maduro, arrancarás con la aspiración de que esto se convierta en una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Cataluña y en muchos sitios, que desde que tomas la decisión de tirar adelante hasta que empiezas a ver dinero, hay una cosa que le llaman el Valle de la Muerte por razones obvias, y que además hay un agujero en el sistema de apoyo. Y esto es lo que pasa en el sistema. Y bueno, entonces hay que ver muy bien esto cómo lo afrontamos, ¿no? O sea, esto es como un embudo, ¿no? En el cual entran ideas, que hay gente que te apoya en el estadio inicial cuando estás desarrollándola, Barcelona Activa, fundaciones, ¿no? Hay diversas opciones, ¿no? Pero luego sales de aquí con tu plan de negocio y hasta que empiezas a realmente ser capaz de captar financiación, aquí hay un boquete, hay un agujero. Y en este agujero palman la tira de proyectos, ¿no? Pues aquí es donde está el reto importante, ¿no? Y es donde nos centramos un poco la empresa nuestra, la de Cataluña. Y además este agujero coincide con la parte esta que tienes que tomar la tira de decisiones, de cosas que no son muy propias de tu propio negocio. Porque tú eres bueno haciendo lo que haces, pero tú no tienes por qué saber de qué tipo de empresa, de dónde me alojo, de no sé qué. Entonces, claro que hay una serie de cargas muy importantes, decisiones importantes, tienes que buscar proveedores, conocimiento, etcétera. En esta etapa donde además no solo no estás cobrando, sino que estás poniendo dinero y horas, y que esto, claro, tiene esta forma de tesorería, que en lugar de estar cobrando, ¿no? Que tienes más que cero, tienes menos que cero. Tienes que poner dinero, tiempo, recursos en un estadio muy, muy duro, ¿no? Y paciencia, ¿eh? Y paciencia, y perseverancia, ¿no? Y aquello, oye. Entonces, claro, lo primero que, cuando hablamos de instrumentos de financiación, yo creo que hay muchos tópicos, ¿no? Y lo primero yo creo que era esto, ¿no? Es pensar para qué, o sea, por qué lo necesito, cuánto tiempo voy a necesitar y cuánto dinero, ¿no? Entonces, todo al final de lo que depende es de esta curva, que es la de la tesorería, el cash flow, ¿no? Que le llaman. ¿Cuánto tiempo va a ser negativa? ¿Qué profundidad va a tener? Y esto es lo que me va a decir, pues esto, cuánto dinero necesito, porque al final, luego lo veremos, ¿qué pasa? Que muchas veces las previsiones no se cumplen y hay que ir un poco sobrado para ir bien, ¿no? Entonces, al final, tú estás ahora desarrollando bueno, no sé qué punto estás porque nunca hemos hablado a fondo, pero más o menos por la referencia que tengo, un modelo de negocio en el cual, bueno, pues llegarás a unas previsiones, ¿no? Tendré, pues, no sé, tantos clientes, venderé tanto, tendré estos gastos, ¿no? Y esto me llevará a un resultado que normalmente cuando arrancas empieza en negativo, pero que prevés que con el tiempo se convertirá en positivo. A lo mejor tienes alguna deuda y tal, y de aquí se generarán unos flujos de tesorería. Pues la acumulación de estos flujos de tesorería la tienes que compensar financiando la empresa, ¿no? Y esto es lo que estamos hablando, ¿eh? Entonces puede haber dos tipos grandes de financiación. Uno es que tengas capital, ¿no? Y otro es que tengas créditos. Y normalmente lo mejor va a ser que los combines los dos, ¿eh? Pero al final lo que tienes que tener, ostras, con las máximas garantías posibles, que nunca se tienen, ¿no? Pero intentar, es que la tesorería no te falle. La tesorería en este estadio inicial que no te falle, ¿no? Entonces, bueno, este era un ejemplo real del que os he puesto antes. De aquí tenemos otro, más que nada, para que veamos que, pues, que normalmente esta línea roja, que sí que ya la veis, siempre empieza en negativo y llega un momento que se torna en positivo, ¿no? Y que estas previsiones lo que hay que intentar es que el que te tiene que financiar, seas tú como socio, o tu entorno familiar, o quien sea, ¿no? Un inversor de cualquier tipo, o el banco, o quien sea, pues que vea que estas proyecciones son lo más consistentes posible y que has calculado bien toda esta parte de cash flow, de tesorería negativa, que además lo has hecho con mucha prudencia para que cuando te financien, quien sea, y del tipo que sea, tenga ciertas perspectivas de que va a recuperar el dinero, ¿eh? Y ese es un poco el tema. Entonces, ¿tú qué haces normalmente? Pues vas a hacer tienes un modelo de negocio, vas a hacer unas previsiones de ventas, vas a hacer unas previsiones de gastos, te va a dar unos resultados
insisto, normalmente serán negativos al principio, y que en base a estas proyecciones hay que construir, siempre te lo va a pedir cualquiera, un plan financiero que más o menos venga a describir esto, ¿no? ¿Qué profundidad tiene este Valle de la Muerte? ¿Cuánto dinero, por lo tanto, es necesario para llegar a lo que llaman el punto muerto, ¿no? El break-even, ¿verdad? Que debería ser más o menos esta parte de aquí, que es cuando empiezas ya a generar más ingresos que gastos, ¿eh? Y toda esta parte es lo que tenemos que financiar. Entonces, esta es la previa, ¿no? Entonces, el tema, ¿qué es? Pues que de tipos de financiación disponible hay diversos, ¿no? Y que tenemos que construir una estructura financiera razonable y bueno, intentaré aportar algo para ver cómo podemos conseguir esta financiación. Entonces, lo primero es que esta es la estructura de un balance cualquiera, de una empresa, que más o menos la tenéis en mente. La hago yo. No, pues, entonces me quería centrar en esta parte de aquí, que es donde está la financiación de la empresa, que es la del pasivo, ¿no? Entonces aquí hay dos grandes bloques. Hay lo que le llaman el patrimonio neto, los fondos propios, digamos, lo que es realmente el músculo de la empresa, y luego está la parte del pasivo corriente, que vienen a ser las deudas que debemos de cualquier tipo, ¿no? Entonces, financiación hay la que va aquí y la que va aquí, ¿no? Aquí, si es capital, por ejemplo, le llaman pasivo no exigible, ¿no? Porque es, por ejemplo, el dinero que pones tú como promotor, ¿no? Y esto la empresa pues no te lo va a exigir, porque tú lo que esperas es que la empresa vaya bien, que dé beneficios, ¿no? Cobrar las nóminas que haga falta y que de estos beneficios puedas recibir una parte. Y esto, por lo tanto, vendría a ser capital y otras figuras que ahora comentaremos brevemente aquí, ¿no? En cambio, aquí en la parte del pasivo corriente, lo que vas a financiar es, por ejemplo, las compras o lo que sea, y son tipos de deuda pues a un plazo más corto, que pueden ser pólizas de tesorería a un plazo muy cortito para cubrir puntas, o normalmente van a ser créditos de cualquier tipo que alguien te podría conceder, ¿no? Entonces, los dos grandes bloques de financiación es este de aquí y este de aquí. Y esto es lo que necesitamos para poder financiar pues, lo otro, ¿no? Lo de aquí, ¿no? Que son las inversiones que necesitamos, la maquinaria, las compras, lo que haga falta, ¿no? El circulante, lo que haga falta. Entonces, en la parte esta que veíamos arriba de financiación de los fondos propios, normalmente, ¿qué es lo que hay? Pues que normalmente el emprendedor, si puede, desembolsa algo, ¿no? A veces lo que hace también es pedir que en su entorno, esta expresión conocida, quizás, ¿no? Los Friends, Fools and Family, ¿no? Amigos, locos, familia y tal, alguien que te ayuda, que te apoya y que invierte en tu proyecto, ¿no? Luego, últimamente han aparecido varios instrumentos de este tipo ¿no? De crowdfunding y tal, que cuando estamos hablando de financiación multitudinaria, digámoslo así, ¿no? Para tu capital, se le llama crowd equity. Luego están los business angels, luego el capital riesgo, y hay otros, ¿eh? Pero así, en síntesis, más o menos esto es lo que hay. ¿Y qué suele pasar? Pues que si este es el momento del nacimiento de la empresa, a medida de que va creciendo, pues que, a ver, tu dinero y el de tu entorno normalmente entra en esta parte de aquí. Pero el dinero ajeno, de inversores ajenos, tarda bastante en entrar. Entonces aquí es donde está este periodo que, ostras, ¿y quién me apoya aquí, ¿no? ¿Cómo consigo alcanzar el nivel para ser invertible a ojos de inversores terceros? O es un producto que sea revolucionario. Eso pasa pocas veces. Muy pocas veces. Pocas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que los business angels normalmente invierten, y el capital riesgo igual, son inversores que invierten para desinvertir. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Porque ellos lo que esperan es que el valor de las participaciones de vuestras empresas crezca de una manera acelerada y en el plazo más corto posible puedan venderlas y tener una plusvalía, ¿eh? Y estos, oye, pues bueno, eso juega un papel importante en la economía, porque realmente ayudan a que hay algunos tipos de proyectos que son susceptibles, ¿no? De tener esta ganancia importante en el valor de sus participaciones, que este tipo de financiación juega un papel. Y ¿por qué lo menciono todo esto? Porque estos son muy conocidos, ¿no? Parece que en el mundo startupero pues, que lo hacen todo y tal, pero la realidad ¿qué es? La realidad es que la gran mayoría de negocios no son susceptibles de la financiación de business angels y de capital riesgo, porque los negocios normales son negocios normales y son viables y son escalables y juegan un papel súper positivo, pero estos, claro, normalmente no se adaptan porque las expectativas de unos no coinciden con el potencial de otros, ¿no? Y eso es un poco, bueno, lo que se explica aquí, ¿no?
Entonces, normalmente, ¿qué hacen? Invierten cantidades relativamente altas en pocos proyectos, y como lo hacen en pocos proyectos, tienen que asegurar el tiro, tanto como puedan, ¿no? Y para asegurarlo, exigen que el proyecto esté más o menos en marcha, ¿no? Que tenga, digamos, que pueda ofrecer unas perspectivas de que va a ir bien la cosa, pues, bueno, más razonables. Entonces, claro, desde que tú sales con tu plan de negocio de aquí o de Barcelona Activa hasta que llegas a este punto, muchas veces pasan meses, que coño, ¿y de qué vivo? ¿No? ¿Y quién me ayuda? O sea, ¿cómo financio lo que tengo? Bueno, pues aquí está un poco el gran reto, ¿no? El gran reto del sistema, que es donde está el agujero. Bueno, aquí os he puesto un poco cómo la gente acostumbra a decidir, si invierte o no invierte. La gente valora muchísimo el equipo, porque saben que normalmente los planteamientos que tú tienes en tu plan de negocio van a modificarse. Entonces, si ven un equipo que está cohesionado entre sí, que está preparado, que va a ser capaz de cambiar, esto la gente lo valora mucho. Va a ser capaz de evolucionar. Pero bueno, el esquema más o menos ya os lo podéis imaginar, ¿eh? Esto no es, si hay un mal equipo, pues descartamos. Si la idea es buena, pues adelante. Si la idea es mala, pues descartamos. Si la idea está bien desarrollada, pues venga, seguimos. Si está mal desarrollada, pero es posible mejorarla, pues lo intentamos, ¿no? En fin, al final, pues puedes llegar a una decisión de invertir o de no invertir. ¿La realidad qué es? Pues que, no sé, por ejemplo, de redes de Business Angels que yo conozco, ahora los datos que tengo más frescos de unos de Tarrasa que reciben unos 200 proyectos al año, invierten en 8. Esto no quiere decir que haya 192 malos. Quiere decir que el perfil de inversión exige unas condiciones que no todo el mundo reúne, ni mucho menos, ¿no? Bueno, entonces esto es financiación del capital, ¿no? Si tiro un momento atrás, al final el tema es ¿cómo financiamos el capital? Con nuestro propio dinero si lo tenemos. A veces nos puede ayudar el entorno, puede ser que no. A veces encontramos, bueno, sí, aquí. Este es el esquema, ¿no? A veces hay instrumentos estos crowd que pueden ayudar. Luego hay una figura que le he apuntado aquí, que esta está bastante de moda de los últimos años, que le llaman préstamos participativos, que es una figura intermedia entre una aportación de capital o una aportación de financiación normal y corriente, ¿no? A ver, lo que tiene de bueno es que esto en el balance consta como un pasivo no exigible. Lo que tiene de malo es que normalmente tiene una doble escala. O sea, es una escala, un tipo crédito, que hay que pagar unos intereses, pero que además el principal de esta aportación es convertible en capital. Entonces puedes tener un socio, bueno, que durante un tiempo está cobrándote intereses, ¿no? Es una peculiaridad. ¿Puede ser un banco? No. Rara vez no, los bancos esto no lo hacen. Esto pueden ser inversores. Habitualmente los participativos están en el entorno de la economía social y solidaria, sobre todo es donde están Bueno. utilizando más, habitualmente, es donde los he visto yo, El Instituto Català de Finanzas, y el Instituto Català de Finanzas. por ejemplo, da bastante. Da bastante frío, Bueno, es un modelo de inversión que para el inversor le da un poquito más de seguridad. Para el emprendedor la gran ventaja es que le perjudica menos la estructura de su balance, sí, porque es un pasivo no exigible, teóricamente. sobre todo si quieres apuntar más alto después. Sí. Pero bueno, tiene un coste. Claro. Entonces, y aquí en el apartado este, que no lo he desarrollado, luego podemos hablar de lo que queráis. Pero, sí, entonces aquí, claro, de instrumentos crowd hay de diversos tipos, ¿no? Hay algunos que son incluso de donación, ¿no? A cambio de una gorra o de una camiseta o lo que sea, ¿eh? Bueno, si va al capital es crowd equity y hay algunas plataformas especializadas en esto. Y yo diría que tenemos 3 o 4. La más conocida es una que se llama CrowdCube, ¿no? Pero claro, estos también invierten, digamos, sobre algo que tiene buena pinta. Aunque sean muchos y se juegue un poco, es un instrumento muy interesante, ¿eh? Pero bueno, hay que ver un poco. Y normalmente son proyectos que ya valen 1 millón o más, ¿no? Y que van a buscar pues, a partir de 100.000 euros, normalmente. Entonces, claro, son cantidades importantes. Igual que los business angels también normalmente entran en valoraciones de 800.000 para arriba. Y valoraciones de la empresa, ¿eh? Y normalmente invierten, pues se agrupan o lo que sea para hacer inversiones conjuntas, pues también, no sé, por lo menos 60, 80, 100.000 euros en total, ¿no?
A veces lo hacen en solitario o a veces está. Y el capital riesgo, pues aún más. El capital riesgo es un estadio superior, ¿no? Valoraciones a partir de 2, 2,5, 3, y con inversiones de por lo menos medio millón. Por lo tanto, son, digamos, está pensado para un determinado tipo de empresa. Entonces, el circulante, un poco para, bueno, los links los conocéis, si queréis un vistazo rápido. Lo tengo abierto por aquí. Bueno, me entiendo rápido. El Instituto Catalán de Finanzas sí lo había visto, pero el NISA no. NISA, bueno, cada uno tiene sus Pros y sus contras, ¿no? sus peculiaridades, sí. Bueno, lo tenemos un pelín lento, demos un segundo, pero bueno. El ICF, el Instituto Catalán de Finanzas, ha ido modificando un poco las líneas. Pero, a ver, esta es su web, ¿no? Hay préstamos, avales y capital riesgo. Aval, ya sabéis qué es, ¿no? Es alguien que se pone detrás y que te apoya para que puedas conseguir financiación ordinaria de un banco, asumiendo parte del riesgo de que la cosa no vaya bien. En Cataluña tenemos una entidad conectada con el Instituto Catalán de Finanzas que se llama Avalis. Para algunos proyectos puede ser interesante. ¿Cómo lo clasifican ellos? Para finalidad, primero, si es para inversión o circulante, luego por el tipo de empresa, Eurocredit, Commerce, no, es el que se coloca mucho, por ejemplo, de este de aquí de Commerce, que para ti seguramente el que te iría mejor es este de aquí, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es, lo hacen en colaboración con dos entidades financieras, que yo sé para la última noticia que tengo, que es Sabadell y la Caixa. Entonces, el procedimiento más o menos es bastante sencillo, ¿eh? Tú entras aquí, hay un formulario, envías la información y ellos aprueban o no aprueban. Si aprueban, se transmite la información a una de esas dos entidades financieras, al Sabadell o a la Caixa, que a su vez vuelve a analizar el riesgo de esa operación. A veces sucede que el ICF aprueba y el banco no, pero normalmente cuando el ICF aprueba, el banco también aprueba. ¿Por qué? Porque cuando el ICF aprueba, asume el riesgo del 70% de la operación, ¿vale? Entonces el riesgo para el banco, claro, baja mucho, pero bueno, aún así es un riesgo y puede ser que el banco no apruebe. Pero bueno, estas son las líneas que están abiertas, no siempre son las mismas. Y luego otra peculiaridad importante con el ICF, que también pasa con el ISA, es que como beben del presupuesto público, cuando se agota el presupuesto se ha agotado, y hasta que no haya un nuevo presupuesto no puede ser que te quedes sin fondos cuando no contabas, ¿no? Entonces hay que estar un poco atento. Hay fondos, ¿eh? También hay muchas líneas que no se agotan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya lo veis, ¿no? Hay apartados diversos, hay uno de cultura. Pero bueno, yo diría para el tuyo el que más se parece, aunque ya sé que no es un comercio, ¿eh? Pero estuve hablando con una agente del ICF y me explicó que era una idea de comercio muy, digamos, con una mirada muy amplia. Yo tengo un problema, ¿qué hago? En mis casos estoy en este 4.0 y estaría dentro de economía social y cooperativa. En tu caso yo creo que la vía es más fácil, supongo, que la social. es cooperativa, ¿no? Somos cooperativa y iniciativa social. Para cooperativas hay líneas a punta pala, ¿eh? Ya, por eso. Ahora entraremos. Fue parte de la razón por la que hicimos este tipo de obras públicas, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, finalidad tal. Antiguamente había una línea emprendedores, hasta el año pasado o el anterior, que era la más utilizada de todas, pero bueno, la han reclasificado, digamos, ¿no? Y ahora está con esta clasificación que vemos aquí. Mira, ahora estoy viendo que es Bankia, el otro panel, ¿eh? Sabadell y Bankia. Veis, hay líneas de préstamos participativos para determinados tipos de operaciones. Bueno, a ver, esta gente tiene un presupuesto y lo que tiene que hacer es agotarlo, ¿eh? Entonces, la verdad es que intentan finalizar el año habiendo colocado todo el crédito disponible que tienen, porque es su función, ¿eh? Pero claro, tienen que hacerlo, hombre, con ciertos márgenes de seguridad. Una entidad pública puede admitir más morosidad que una privada,
pero tiene que velar Ahí por la devolución de los préstamos que hace, ¿no? En ISA, que lo tengo aquí abierto también, bueno, línea en ISA Jóvenes Emprendedores, dirigida a dotar de financiación a pymes de reciente constitución, creadas por emprendedores de hasta 40 años, jóvenes, y ya no entra. A mí me queda un año. Línea en ISA Emprendedores es la misma, pero para no jóvenes, y la línea en ISA Crecimiento. Entonces, la diferencia principal es que esto también puede ir cambiando con el tiempo, ¿eh? Pero en esta línea te financian como máximo lo mismo que han puesto los inversores, el capital, ¿no? Si tú has puesto 20.000, pues como máximo te van a dar 20.000. En cambio, en esta, creo que hasta doblan lo que tú has puesto, ¿eh? Es decir, apoyan más a los jóvenes. Y, hombre, en ISA se dan muchos inversores, muchísimos. Pero piden algún, digamos, no cualquier tipo de proyecto es invertible, es financiable por el ISA. Esto, a ver si puedo precisar el tipo. Total del cliente, publicidad. Preguntas frecuentes. No hay. Descarga, no paso. Bueno, Descarga las preguntas frecuentes. Sí, ¿no? sí. Sociedad Mercantil Estatal dependiente del Ministerio de Economía. Financiación de proyectos empresariales viables e innovadores. Muy bien. Misión. Financiación viables e innovadoras. Misión, valores. Principios. Líneas estratégicas. Piden, a ver, no diré tecnología, pero sí que... Innovación, Sí. el campo que sea. Sí. O sea, para un comercio, yo creo que tiene mucha más viabilidad el ICF que en ISA. Más cosas. Lo de Avalis, que antes os he comentado, también lo tengo aquí abierto. Y esto es muy importante también. Claro, nosotros hemos hablado de financiar la empresa por las vías normales, ¿no? Que es capital y financiación, pero no son las únicas. También hay subvenciones, en algunos casos, pocos, ¿eh? Subvenciones o premios. Entonces, si tenemos algo, bueno, que encaje en alguna de las líneas de premios que existen, que se abren, pues, a ver, yo estoy suscrito a un boletín que recibo cada día y cada día recibo las 2, 3, 4, 5 líneas de subvención o de diversos tipos de apoyo que existen para el emprendimiento en general. Yo estoy en el boletín de acción, Sí. pero es cada semana. Yo tengo uno que es del Ayuntamiento de San Cugat, puede entrar cualquiera, ¿eh? Pero vaya, a mí me funciona muy bien, vaya, porque ves cosas, cada día lo recibo, te envían como un sumario, ¿no? Sí. 4 o 5 tal. Entonces, si te interesa, clicas y lo miras. Y vaya, sí. Entonces, bueno, aquí hay de los municipios y tal, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona es bastante activo financiando cosas, ¿no? Pero con el gobierno actual está prácticamente cerrado a iniciativas del tipo economía social. ¿Eh? Entonces, si eres una entidad mercantil, por ejemplo, pues lo tienes bastante más complicado, ¿no? Una SL cualquiera Una SL. es más difícil que reciba apoyo de instrumentos de este tipo. Pero vaya, yo creo que todos nosotros debemos tener un ojo puesto y, si puede ser, darnos de alta en algún boletín de los diversos que existen para ir recibiendo las líneas de subvención que hay para las empresas. No lo tengo abierto, pero en tu caso está, a ver, ¿cómo es? La federación. Sí. Sí. Estamos federados. Estás federado, Bueno, estaremos federados. recibes la información, etc. Sí, sí, sí. Pero tenemos un problema nosotros en el sector cooperativista. Somos raros hasta en ese sector. ¿Por? Porque somos, o sea,
muchas veces en la propia federación los que nos hicieron soporte, a la hora de redactar estatutos y tal, nos dijeron es que os compensa ser una SL y es como, queremos ser una cooperativa. Pues que no pegáis y es como... Bueno, Y entonces, ahí tenemos la sensación de que nadie entiende nada. Es como, o lo hacemos, o nuestra idea está muy mal, o simplemente... en el mundo de la cooperativa, en los últimos años ha pasado una cosa, que es que la cooperativa tradicionalmente era una empresa Sí, destinada a generar, digamos, dinámicas empresariales y entonces últimamente se ha posicionado mucho como economía social. Entonces las cooperativas que no tienen un posicionamiento muy claro de economía social casi sin ánimo de lucro, podríamos decir, sí. se ha quedado en una posición un poco peculiar. Nosotros somos economías, o sea, nosotros somos cooperativas de iniciativa social, o sea, somos sin ánimo de lucro. Pero aún así, es como... Ya. O sea, hemos contado, puedo contar las cooperativas del sector tecnológico que son... que existen, y hay 3. Tres. Solo tres. O sea, aparte es un sector, lo que dices tú, es un sector que es muy clásico, es un sector muy conectado, muy en red, y no entienden que no atravesamos el huerto y no sé, ¿sabes? O seamos una cooperativa de consumo, no lo entienden, no limpiamos cristales. Yo creo que la tecnología es para invertir. Tenemos esa dicotomía extraña de que ni entramos por filosofía, ni entramos en la SL ni entramos en la cooperativa social. Es un poco extraño. Ya. Bueno, ya acabo. El tema, algunas cuestiones clave, ¿no? Primero que, a ver, un plan de negocio normalmente se orienta a los beneficios. Los beneficios cuando lleguen llegarán. Pero cuando estamos emprendiendo los 2 o 3 primeros años, más importante que el beneficio es la tesorería. Y todos sabemos de empresas que han estado muchos años perdiendo dinero en la cuenta de resultados, pero que se han convertido en auténticos monstruos, y al revés. Empresas con beneficios, pero que se han ahogado financieramente. Entonces, al principio de todo, lo más importante es la tesorería. Y por tanto, estas cuestiones de financiación son rotundamente críticas. Segundo tema, que es un tópico si queréis, pero los planes de negocio nunca se cumplen. Los financieros, de tesorería, nunca se cumplen, nunca. Muy rara vez van mejor de lo que has previsto, normalmente van peor. ¿Eso qué quiere decir? Que las previsiones de financiación las tienes que hacer holgadas, ¿no? Que no te quedes sin gasolina cuando estás a punto de llegar a la meta. Tercer tema, que los flujos de caja normalmente son negativos incluso cuando ya tienes beneficios. Y, ¿entiendes? O sea, tú puedes tener beneficio contable, pero claro, los cobros, depende del negocio, ¿no? Pero en muchos casos los cobros no son del día. A lo mejor cobras a 30 o a 60 días. O a lo mejor alguien te deja colgado. Son cosas que pasan, nos pasan a todos, ¿no? Pues, son cosas que para tenerlo en cuenta. Yo estoy allá mismo. Claro, A nivel contable estamos en beneficios, a nivel de cash flow estamos en menos mucho. Bueno. Porque no entran los pagos ni que les peguen. Sí. Y no está entrando el dinero. Y como no entra, no hay cash flow. Estamos así, estamos poniendo dinero de nuestro bolsillo. Ya. Hombre, si son muy claros los pagos y muy ciertos, Sí, aparte es una administración pública. Más claro. pues entonces sí. No hay problema, o sea, no es un problema, pero que estamos en un estado que nos ha pasado. Puedes pedir una póliza, lo puedes descontar de alguna manera, ¿no? Depende, pero también si se alarga en el tiempo. No, también porque los gastos que tenemos son limitados. Por ejemplo, son cortos, en el sentido de que... Hay un caso muy habitual que es el IVA, ¿no? Sí. Cuando arrancas una empresa normalmente inviertes. Y como inviertes, soportas facturas con mucho IVA. Y es IVA que en una operativa normal a lo mejor tardarás varios años en recuperar. Sí. A lo mejor se te acumulan 10, 15, 20.000 euros de IVA, solo de IVA, que vas a tardar muchos años en recuperar, ¿no? Entonces la gente lo que suele hacer es pedir la devolución del IVA cuando arrancas, ¿no? Pero esta devolución, si tú lo has ido generando durante el año, por ejemplo, vamos por caso ahora, ¿no? En el año 17, yendo las cosas muy bien, lo cobras en junio del 18. Entonces, claro, pasan aquí unos cuantos meses en un momento muy delicado para cualquier proyecto, que, bueno, entonces hay gente que dice, ostras, pues este IVA que tengo pendiente,
voy al banco y que me lo adelanten a cambio de un tipo de interés. Puede ser. Puede ser que no te lo adelanten, ¿eh? Bueno, puedes preguntar, al menos. Sí. Entonces, más cosas. El capital este que hemos visto antes del business angel, en fin, gente que te invierte, no tiene por qué ser de estas redes institucionalizadas y tal, cualquiera, pero hay gente que invierte con la intención de desinvertir lo antes posible. Entonces, esto ya hemos visto antes que en el balance es un pasivo no exigible, pero esta gente quiere salir, quiere desinvertir. Entonces, no es realmente capital corporativo, ¿no? Entonces, esta distinción en el sistema emprendedor normalmente se obvia y es muy crítica, ¿no? Más cositas. Bueno, esto es lo que hemos hablado del corporativo y del riesgo, que somos participativos. Sí que quería un último comentario sobre este punto de aquí. Los bancos, el mismo plan de negocio formulado de una manera o de otra, ¿te lo dan o no te lo dan? La tira de propuestas de financiación no tienen éxito por la forma de presentación. Punto número uno. Punto número dos. La misma propuesta presentada ante una persona en una oficina de un banco o presentada ante otra persona de otra oficina del mismo banco, puede ser que te la den o puede ser que no. Las cosas como son. Un desastre. Pero bueno, pero lo que hay. Entonces, yo en mi experiencia, uno de los socios de nuestra empresa es un tío que es un experto en conseguir financiación bancaria. A ver, no es que sepa mucho o tal, lo que pasa es que en sus largos años profesionales se ha ganado la confianza personal de diversas personas de diversas entidades financieras y conoce hacia dónde va la política comercial de cada banco en cada momento. Entonces tú le llevas la propuesta y él dice, esta la vamos a llevar aquí, pero no a este banco, a esta persona de esta oficina, que yo tal y me voy a jugar a, no sé, tomar una cerveza o algo y tenemos confianza. Pero claro, él, digamos, necesita que esa operación vaya bien, porque si no va a perder esta confianza profesional que tiene con esa persona del banco, ¿eh? Entonces, ayuda, apoya y tal, ayuda a vestirla bien y a que sea una propuesta realmente consistente, ¿no? Bueno, son servicios que honestamente tengo que decir que al final yo acabo recorriendo, porque es que el coste de ir una ventanilla tras otra, lo que te erosiona emocionalmente, el no y todo esto, oye, pues a veces vale la pena darle un 4% de comisión a no sé qué. Y el tiempo es dinero. Y, joder, pues es dinero, es un coste enorme. Y en estas etapas del proyecto, aún más. Entonces, lo mismo sirve para las subvenciones. Y para las becas, y sí, especialistas en... Hay especialistas, tú. Oye, Sí, sí. y esto es un coste que, oye, haciéndolo tú solo y tal, y currándotelo lo vas a conseguir. Yo no digo que no, ¿eh? No digo que no. A lo mejor vale la pena intentarlo una vez y si no lo consigues y no acabas de identificar muy bien el porqué, pues recurrir a los profesionales. Yo soy partidario, que al final es lo que le llaman en el sistema, que la financiación es un facility, es como un aprovisionamiento más que necesitas. Entonces la cuestión es que lo tienes que tener. Y obviamente tú tienes que tener proyecciones financieras que más que compensen claramente y holgadamente el coste financiero de obtener esta facility, este dinero, ¿no? Pero es lo que pasa normalmente en los proyectos. Los proyectos cuando arrancamos sabemos que hay un periodo de tiempo que vamos a sufrir, ¿no? Pero que luego el tema, si las cosas van bien, se va a disparar. Entonces el coste financiero es un elemento, digamos, de importancia, siempre es importante, todos los costes son importantes, pero no es el más importante. Lo importante es que la empresa vaya bien, porque los costes financieros del arranque son, digamos, estos pequeñitos comparados con lo que va a ser la vida del proyecto, ¿no? Y ya está. Comentamos lo que queráis. Entonces, tu proyecto más o menos lo conozco. Yo creo que, no, lo conozco muy poquito, Sí, pero sí. líneas de financiación para cooperativas y iniciativas de economía social hay muchas, incluso sin intereses, hay de diversos tipos. Sí, sí. Y, Nosotros estamos en la situación de que nuestra inversión inicial ha sido corta, entonces como tenemos la posibilidad de no cobrar los socios, que somos una cooperativa de trabajo asociado, en régimen de autónomo. sí.
como somos autónomos, no facturamos a la cooperativa no tiene gastos. Vale. Así solucionamos los problemas de cash flow en el sentido de que, claro, nos estamos cobrando. ¿Vale? Entonces, vale, solucionamos un poco el problema, pero lo estamos parcheando hasta que llegue el dinero. Nuestro rendimiento es demasiado corto, entonces no sé si necesitamos financiación de capital en lugar de circulante. Mira, esto la gran pregunta. ¿Cuál de ellos eliges? Es la... Mira, si tú pones más, si tienes más socios, tú te vas a diluir en tu empresa. Es decir, si tú eres el 100% y te entra alguien que te Claro. pone dinero, ¿eh? Pero en nuestro caso, al ser cooperativa, la posibilidad de diluirnos no es viable, no existe. Sí, existe, claro que existe. Tú tienes la cooperativa tiene capital igual. Pero no van tanto por ciento. Sí, tanto que va, y tanto que sí. Sí, o sea, sí que van tanto por ciento, pero a la hora de decidir no. No, a la hora de decidir no. Pero a la hora de cobrar sí. Pero nosotros no tenemos beneficios. Pero ¿y por qué no los vas a tener? Porque no podemos repartir los beneficios. Pero esto lo habéis puesto en los estatutos. Claro, somos O iniciativas. sea, solo vais a nómina. Claro. Bueno, es un caso diferente. Claro, no, por eso digo que al decir que somos iniciativas sociales, que justamente en estatutos, Sí. el beneficio generado en Se reinvierte todo. el año se reinvierte en su totalidad. Y habéis trazado también una línea para las nóminas. Claro. Bueno, yo A ver, en general. el juego puede estar con el tema de las nóminas. Sí. Ahí creo que sí podemos hacer un juego. Porque una persona física o jurídica puede entrar como socio, Sí. siendo socio colaborador, Sí, no sí. socio trabajador. Sí, sí. Y ahí se puede devolver una nómina Sí, a sí. esa persona. A esta persona o entidad, ¿eh? Un colaborador te puede poner como máximo el 45% del capital Sí. y tener el 30%. O sea, el Sí, 45% del sí. dinero y tener el 30% del capital. Exacto. Pero claro, ¿por qué te lo va a poner? Porque es sin ánimo de lucro también. O sea, debería ser un fondo sin ánimo de lucro. Claro. Sí. O 57. A ver, en general, la respuesta a tu pregunta es la siguiente. Si tú tienes muy claro que esta curva va a llegar, que puede ser aquí o lo que sea, ¿eh? Sí, sí. Pero que la situación negativa de tesorería es transitoria, No es. entonces es más oportuno coger financiación que meter un socio. En general, en tu caso es diferente. Claro. En tu caso es diferente. Pero, digamos, si tú cuando tú estás arrancando, todos los negocios cuando arrancan, primero digamos, hay más necesidad de pagos que ingresos, ¿no? Sí. Que cobros, vaya. Entonces, es más o menos tener bastante claras las perspectivas y ver de que el momento en que va a llegar a ser positivo, tenerlo más o menos controlado. Desde luego, es una vez tú lo has puesto sobre el papel con, digamos, con la máxima honestidad con uno mismo, ¿eh? Teniendo en cuenta que las previsiones, el papel lo aguanta todo, ¿eh? Entonces, lo razonable incluso es tirarlo más para allá, ¿eh? Por lo que decíamos antes, ¿no? Ir holgados, que no nos quedemos sin gasolina cuando estamos a punto de llegar a la meta, ¿eh? Y entonces, bueno, pues mirar. Ahora, si crees que porque hay dificultades de obtener financiación crediticia, una, o porque crees que a tu empresa le conviene estratégicamente tener más socios de determinado perfil, dos, o digamos tienes dudas sobre la consistencia de estas previsiones sobre el momento que va a ser positivo y tal, pues claro, siempre es más seguro que te entre capital. Pero tú te vas a diluir, ¿vale? Es decir, el capital, gran ventaja, no hay que devolverlo, no pagas intereses, evidentemente, ¿no? Desventajas, tú te diluyes y que te metes a alguien en tu cocina. Alguien que las cosas pueden ir bien o pueden no ir bien, pero tienes a alguien en tu cocina. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Bueno, no sé, hay que tenerlo controlado. Las cosas controladas, pues está. Entonces, en tu caso, cócteles, tal, supongo, necesidades de maquinaria hay pocas, ¿no? La inversión es escasa, ¿no? Sí, no, la verdad que no es mucho la inversión para eso. Tu inversión, sobre todo, es tu propio coste durante el tiempo que estás acabando de desarrollar el proyecto y hasta que empieces a vender y a cobrar. Esta es la gran inversión que estás haciendo. ¿Es correcto? ¿Es así? Sí, la verdad es que al principio más o menos era... A ver, a mí me queda mucho para llegar a todo esto que estamos explicando, ¿no? Este tratamiento inicial. Todavía no tengo ni terminado de definir lo que voy a hacer, Sí. porque he tenido que dar unas vueltas, ¿no? En el proyecto que tenía pensado, pero bueno, soy muy positivo con todo esto y yo sé que la inversión
Yo no puedo ser avaricioso al principio, sé que va a ser pérdidas, más pérdidas. Lo que busco es hacerme un nombre y luego aprovecharme de la situación, que ahora lo que estoy buscando es con lo de las actividades estas como los fines de semana, hacer una cosa diferente, talleres de grupos. Sí, tengo experiencia de sobra para poder ser costelero y todo eso, pero de donde quiero sacar es de esto otro. Vale. Entonces todavía no sé exactamente ni lo que quiero, ni el proyecto que voy a hacer ahora. Es un poquito lejos para mí todo esto ya de saberlo. Con quién Bueno, te esto metes, es lo normal, ¿eh? O sea, lo normal cuando estás planteando estas cuestiones es llegar a construir la visión. Cuando tienes la visión de decir, oye, yo dentro de 5 años quiero, ya veremos luego, ¿no? Pero quiero estar aquí, ¿no? Entonces, cuando tienes más o menos definida la meta, el recorrido más o menos se dibuja, sí, más o menos, ¿no? Y luego también pues contar con gente que una mirada externa siempre ayuda mucho. Emprender en solitario es muy fastidiado, ¿eh? Y es de muy alto riesgo. Cuanto más acompañados, menos riesgo. Esto es clarísimo, ¿eh? Y acompañado quiero decir, pues, bueno, en entornos como este, ¿no? Que haya miradas externas y amigables que te quieren ayudar, ¿no? Que dicen, oye, pues, no sé, que te ayudan, ¿no? O que te ayudan a perfilar pues, este itinerario que tienes que hacer, o que te facilitan contactos, o no sé, cualquier tipo de cuestión que te pueda ayudar, ¿no? Claro, tu inversión básicamente es tu tiempo. Claro, tienes que vivir, ¿no? Y esto es el tema, ¿no? De intentar acelerar al máximo pues, la llegada de ingresos de tal manera que tú puedas continuar desarrollando tu iniciativa y hacerla crecer hasta alcanzar la visión a la que tú te hayas planteado. Yo lo que veo también muchas veces, esto lo digo porque hace años que, en fin, que tengo la suerte, ¿no? de conocer gente que tiene ganas de hacer cosas y todo esto, es que también muchas veces nos autolimitamos, ¿eh? Y dices, uy, me falta mucho, yo estoy muy lejos. Bueno, a lo mejor no tanto, ¿eh? A lo mejor no tanto. Entonces, si tú crees que hay un mercado para hacer los servicios de coctelería que tú quieres prestar y crees que no es imprescindible, por ejemplo, que los prestes tú personalmente, sino que es viable, ¿no? Todo paso a paso y con toda la consistencia, ¿no? Bueno, no sé, hay que plantear las cosas, ¿no? Y al final decir, oye, pues mira, mi visión a 5 años y a 10, pues yo quiero estar a 15, pues me gustaría haber conseguido todo esto, ¿no? Entonces, con toda la humildad, con toda la prudencia, pero intentar desarrollar las etapas como hacéis un poco, ¿no? Porque tenéis estas cartulinas grandes con el canvas y estas cosas, pues bueno, un poco una visión y qué es lo que tendría que suceder, como un funnel, ¿no? Que le llaman, qué pasos deberían suceder para que esta visión que yo me he planteado llegue a ser una realidad. Bueno, y muchas veces no se van a conseguir, a veces vamos a alcanzar todavía más, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, si tenemos un itinerario más o menos planteado. Sí, yo te doy toda la razón con eso, que hay que empezar, hay que intentarlo, porque si no, no lo Sí, ves, sí. sí. No sé, a mí personalmente, a mí me ayuda mucho. Hay un libro que me ayudó muchísimo hace muchos años que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Mi queso. Un librito muy conocido, muy breve, que se lee en un par de horas o 3. Y más o menos me venía a decir esto, ¿no? Hostia, a mí me ayudó muchísimo este librito, porque mira qué tontería, ¿no? Pero decir, oye, ¿pero tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres, no? Y, oye, pues si quieres esto, tira para aquí, ¿no? Y todos sabemos que muchas veces tus expectativas no se van a cumplir. Pero también sabiéndolo, bueno, pues lo afrontas de otra manera, ¿no? Ya está, ahí estamos, ¿no? Tienes claro, o sea, tienes claro lo que quieres hacer, pero sabes que es cambiante. Sí, Que sí, claro. Lo que es claro, nosotros, bueno, Sí, sí. Los emprendedores, se dice la palabra esta que se utiliza muchísimo, ¿no? Pivotamos. Pivotamos mucho. resiliencia también. Sí, sí. Es el mismo concepto. Pivotar es el concepto de el pivotar. ir cambiando, ¿no? Como los jugadores de básquet, ¿no? Que tienen un pie fijo, pero el resto los van moviendo, ¿no? Pero sí, tienes que tener una resiliencia, claro, o sea, decir, oye, me gusta el proyecto, ¿no? Y claro que hay momentos de ostras, ¿no? Digamos. Y nada. No sé si el tema de pivotar, o sea, le digo, hace 2 años que empezamos el proyecto y la idea es muy diferente. Bueno, es que si no pasa, Muy diferente.
Es, Si no pasa es raro. es raro. Normalmente los proyectos pivotan. Sí, sí. Hay algunos que pivotan más que otros. Nosotros hemos pivotado y ampliado abanico más que otros. Por ejemplo, Jennifer de Lazum pasó de turismo accesible a soporte a emprendedores. O sea, es un pivotaje Bueno, sí, sí. que después Si te lo te digo lo que he explica. hecho yo. Sí, te cuento yo también. Sí, sí, pero bueno. Sí, no, pero que es positivo tener esa capacidad. Sí. Además es muy propia, no de mi generación, la tuya, sí, la tuya sí, pero de la vuestra todavía más. Dice, hoy leía los millennials de promedio van a cambiar de trabajo 11 veces, pero no de empresa, De trabajo, De trabajo. de carrera profesional. o sea, la gente nos gusta virar, Sí. ¿no? Hacemos ciclos muy chulos, muy agradecidos de haberlos hecho, pero de un determinado número de años, ¿no? Luego, si sale la oportunidad, pues nos gusta cambiar, ¿no? Eso está bien. Pues en tu caso es esto, sobre todo un tema de profesionales, ¿no? Más que, digamos, de autónomos, ¿no? Que prestéis servicios profesionales, más que de empresa. Tal como está, bueno, al menos en esta etapa. Ahora, digamos, las empresas normalmente empiezan por un autónomo, ¿eh? Al final una empresa no es nada más que dos o tres personas o las que sean que se juntan y ponen en común sus potenciales porque en común llegan más lejos que en solitario cada uno de ellos. Tampoco no es. Bueno, a disponer todo. ¿Queréis comentar lo que queráis? Yo estoy disfrutando mucho.